Hola, buen día a todos, todas. Mi nombre es Camila. Hoy voy a hablarles un poco sobre la creación de un agente de inteligencia artificial de aula simulada que hicimos con el grupo 7 del diplomado en pedagogía para los licenciados en el tema de derechos humanos. Nosotros teníamos la idea de hacer una estrategia pedagógica para hablar de derechos humanos con estudiantes de grado noveno, pero no teníamos la posibilidad de acercarnos a una población de esta edad ni de este curso. Entonces lo que hicimos fue la creación pues de una metodología de aula simulada donde podíamos también revisar otras propuestas metodológicas y también crear un agente que sirva de insumo a diferentes docentes. Entonces, para partir de este proceso hay varias partes que realizamos y que es importante tener en cuenta, pero arrancamos inicialmente con una construcción de una encuesta de perfil docente en la cual la respondimos nuestros 4 compañeros, incluyéndome, en la cual hacíamos algunas consultas. Hay 9 secciones dependiendo la necesidad docente, porque es una extensión tan larga, más o menos de 50 preguntas, porque requerimos, y es de manera muy importante, que tengamos muchas respuestas que nos puedan caracterizar en nuestros roles de enseñanza, en nuestros roles como docentes, en la forma en la que aprendemos, enseñamos, en la forma en que implementamos algunos ajustes para que la inteligencia artificial tenga como todos estos datos. Entonces, en este video muy corto vamos a pasar por algunos apartados. Uno, esta encuesta. Dos, la construcción de los perfiles docentes. Tres, la consolidación de las diferentes limitaciones y acciones que puede tener el agente de inteligencia artificial y el uso del mismo. ¿Listo? Entonces partimos con la construcción, un poco de manera no de preguntas correctas e incorrectas, sino más abierto. Hablamos del perfil docente con algunas caracterización demográfica sencilla. Luego sobre la forma en la que enseñamos, entonces podremos ver preguntas aquí que hablan sobre cómo es aprender, qué es para nosotros enseñar, más desde el significado y no como desde el concepto rígido, y el propósito que tenemos en la enseñanza, qué papel sentimos que debe asumir el docente, cuál deben asumir los estudiantes desde nuestra perspectiva y qué caracteriza algún tipo de clases o qué valores tenemos fundamentados en el aula para tenerlo presente. La tercera sección es planeación de clases. Hablamos un poco de para nosotros qué es importante de la planeación, qué aspectos, cómo lo organizo normalmente, qué metodologías utilizo con frecuencias, cuáles evito utilizar y por qué, de pronto con los que no me siento seguro, cómoda, no he implementado, o ya probé y no se ajustaron a mi perspectiva docente, cómo decido ciertas acciones y realmente cómo saber si una actividad favorece el aprendizaje. Si hay cosas que no sabemos, también es válido, pero la idea también es poder tener nuestras percepciones personales frente a nuestro rol docente. Tal de experiencia en el aula, cómo identificar a sus estudiantes tan interesados, cómo no, cómo despertar el interés, también preguntas como de la estrategia para recuperar la atención. Todas estas son preguntas que regularmente nosotros no nos haríamos, nosotros no solo las personas de este proyecto, sino en general las personas que hacemos parte como de este mundo docente, y creemos que es muy importante porque nos ayuda a consolidar un imaginario real sobre lo que consolidamos en el aula y sobre cómo estamos de verdad ejerciendo una profesión, que eso creo que también es muy importante. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Qué de pronto no reconocíamos que teníamos? ¿Y qué falencias también tenemos? ¿O qué cosas nos falta un poco más cuestionarnos? También está la sección 5 de inclusión y diversidad. Habla mucho sobre el tema y van a dar cuenta de manera transversal también en la gente, que este tema es muy importante para nosotros. ¿Qué significa para usted una clase inclusiva? ¿Cómo adaptar una clase? ¿Qué adaptaciones se ha realizado? ¿Cómo identificar acciones accesibles? ¿Y qué recomendaciones o errores como que se observa de manera frecuente? Hablamos cuando de otros docentes, pero si no tenemos la posibilidad de tenerlo, también podemos hablar de nosotros mismos. Está la sección 6, retroalimentación. Entonces, cómo yo reviso una metodología, qué analizo primero, qué errores encuentro en la de otros o en las mías, qué aspectos positivos, qué acostumbro a hacer antes de dar una recomendación, 3 recomendaciones que daríamos. Este es mucho de perspectiva de que tenemos y también cómo entenderíamos estos contextos cuando una actividad, como para completar la frase desde nuestra perspectiva personal y profesional. Está la de casos prácticos, que ya es la última que tenemos, de 2 casos muy concretos, de algunas acciones en el aula que podríamos llegar a realizar, y la retroalimentación de cómo le haríamos a alguien más una, desde qué lugar, cómo lo haríamos específicamente, teniendo qué características, y un comentario que hemos escuchado o que le damos a otros o que nosotros mismos hacemos constantemente sobre nuestro proceso de enseñanza.
Ya con toda esa recopilación, creamos 4 perfiles. Cada uno de los perfiles de cada uno de los docentes que hacemos parte sobre todo lo que contestamos en el formulario. Teniendo esos 4, nos dirigimos a ChatGPT normal, Pro o normal, y en la opción, escogemos la opción de GPT. Aquí en la opción de GPT le doy en crear y ahí me va a salir esta pestañita que me va a permitir interactuar con el aula y preguntarle ciertas cosas. Mira, yo quiero hacer esta, este agente, cómo lo puedo como crear, y me va a dar algunas opciones y en configuración ya van como todos los apartados. Pero nosotros ya hicimos la construcción del mismo, entonces lo vamos a ver desde mis GPT. Esa es la opción que tenemos. Aquí le vamos a dar en editar para ver la opción editable. Entonces tenemos una imagen, el nombre, una descripción que es muy corta, que es la misma que aparece en este apartado, y las instrucciones, que ese es un apartado que les decía que era muy importante. Entonces, esta aula tiene 4 instrucciones muy específicas. Como ven, ya aquí en conocimientos, que es como la base de datos del aula simulada, ahí están los perfiles de cada docente, con su nombre y con las demás especificidades. Y aquí tenemos algunas respuestas como de frases, por ejemplo, de inicio, de cierre y demás, de retroalimentación. Entonces, la primera fase después de hacer el formulario y crear los perfiles y subirlos, fue hacer las instrucciones. Teníamos unas muy básicas y también se pueden ayudar en la IA para perfeccionarlas, pero es muy sencillo de hacer. Como inicialmente queremos que pregunte qué docente es, luego queremos que nos pregunte cosas específicas del aula, pues, es decir, cuántos van a estar en la sesión, si es un tema específico, si reconozco que haya personas con diversidades en el aula o no, tener presente como esas características y ya con eso nos va a solicitar sí o sí que subamos de forma de texto o de manera de PDF u otro formato nuestra ficha de la sesión. Es decir, esta es la metodología que yo tengo pensada. Algo ya muy específico que tengamos o la idea. Luego de eso lo que va a hacer es, a nivel interno, la inteligencia artificial va a remitirse a nuestros perfiles y va a revisar como qué intereses tenemos, también la forma en la que educamos y nos va a hacer una revisión en 3 dimensiones muy específicas. Uno, en todo el tema de inclusión educativa. Entonces nos va a dar todas esas posibles particularidades, opciones que van a pasar con el tema de diversidad como discapacidad, género, étnica, cultural y demás. También nos va a dar como esas posibles mejoras que podemos hacer para hacer un aula mucho más inclusivo. Nos va a dar una segunda dimensión que tiene que ver con el tema metodológico, un poco como pensarnos a nivel metodológico si nuestra sesión está planeada en tantos tiempos, si esos tiempos sí corresponden, si puede que haya el riesgo de que algún tiempo se corra, porque es una actividad como que podría manejarse en más tiempo o menos tiempo. Por ejemplo, qué pasaría si no sirven ciertos insumos o qué sería mejor llevar en ciertos insumos que me pueda dar. Todo eso a nivel metodológico y una que es de una revisión completamente como integral de manera pedagógica, es decir, que de las acciones que estoy haciendo si se conectan con mi objetivo de aprendizaje de la sesión, con el tema que voy a realizar, con la población en la que estoy trabajando, las posibles mejoras y una evaluación de las recomendaciones que podría llegar a tener o insumos que debo tener preparados para la sesión. Con todo eso, nosotros pues vamos a llegar a la aula, vamos a hacer la sesión en el aula y algo muy importante y es que la IA me va a dar la recomendación de que la próxima vez que yo vuelva, suba un archivo como estos que tenemos acá en Word, suba un archivo en el que ponga la metodología que diseñé para la sesión anterior, esa que probé con la inteligencia artificial, y ahí mismo pueda poner la respuesta a 3 preguntas de la retroalimentación que también me va a dar la IA sobre cómo fue la sesión, qué me gustó, qué no me gustó y qué aspectos, y por qué es importante subirlo, porque eso va a cargar de más archivos y documentos y de experiencias significativas, buenas prácticas y demás mi base de datos. Y eso va a hacer que la próxima vez que yo le pregunte sobre algún tema de ese grupo específico, de esa población, no me va a dar la misma actividad porque no es que la vaya a copiar, sino que va a tener en cuenta esas particularidades de aspectos que salieron bien o mal para hacer cada vez una recomendación y retroalimentación mucho más específica. Entonces ahora que ya la tenemos aquí diseñada, vamos a usarla. Entonces podemos entrar en el aula, recordar también que esta se puede compartir con el enlace porque está en GPT libre, entonces se puede compartir. Y aquí entonces yo le escribo hola. Ahí me va a preguntar qué es lo primero, cuál es mi nombre, cuál de los docentes le voy a decir.
Camila. Y ahí me va a pedir algunos temas que van a darse cuenta que son unas preguntas muy sencillas. Entonces yo las puedo copiar y responder acá. O las puedo simplemente responder. Entonces puedo decir que es un espacio de universitario, en el caso mío, por ejemplo, que tiene que ver el tema. Vamos a hablar de mundos posibles. Es una sesión que ya tengo la ficha descargada. El objetivo, reconocer experiencias fuera de lo común y hegemónico. Experiencias de vida. Reconocer y proponer. ¿Cuál nivel educativo es? Es el pregrado, porque es un taller universitario. ¿Cuántos estudiantes? Más o menos 30. Frente al tema de discapacidad, ahí me va a volver a preguntar lo de discapacidad porque no se lo respondí en la anterior. Entonces va a ser 1. Hay estudiantes de diversidad cultural. Y 2, son estudiantes de diferentes carreras y semestres. Listo. Teniendo en cuenta esto, lo que va a hacer, ya teniendo la caracterización del grupo, me va a pedir que comparta mi propuesta en el chat, copiando la planeación de clases, subiendo un documento. Y va a realizar estos 3 aspectos que les decía: accesibilidad, revisión metodológica y pedagogía integral. Aquí voy a adjuntar el documento que yo ya tenía descargado, que es mi ficha del taller, en donde está mi metodología, el tiempo, los insumos que voy a tener para la misma, y le voy a dar enviar. Lo que va a hacer con esto es hacer la simulación del aula. Entonces, ¿para qué estudiantes? Objetivo declarado. Lo primero que va a hacer es que, como yo en el formulario puse que para mí las retroalimentaciones van basadas inicialmente con los aspectos positivos, eso es lo que hace, desde ahí inicia. Va a hablar de la de primera dimensión, fortalezas del tema de accesibilidad, de inclusión y de la diversidad, y me va a empezar a dar algunos riesgos. Entonces, por ejemplo, las barreras que identificó, que sabemos que en el tema de inclusión hablamos de barreras. Accesibilidad comunicativa, qué ajuste me recomienda para eso, qué tipo de riesgo tengo con ese tema. Accesibilidad cognitiva, qué riesgos tengo sobre eso. Diferentes carreras como un riesgo, como que pensarme sobre ese tema. Diseño universal del aprendizaje, como que me puede ayudar como organizarlo. Y la dimensión 2, la revisión metodológica, me habla mucho de las actividades. Entonces, si mi secuencia funciona, que dice que es una secuencia consistente, si la metodología está basada en qué principios, qué recursos debo tener, qué podría ser un riesgo sobre eso, gestión del tiempo, como que debo tener en cuenta. Entonces, el riesgo 1 con el tiempo, el riesgo 2 con el tiempo, la evaluación integral del proceso que estoy realizando, y los riesgos metodológicos como definidos en estos últimos riesgos. También la dimensión de la reflexión pedagógica integral, basada en el objetivo de aprendizaje, qué fortalezas, qué aspectos mejoraría, qué recomendaciones me prioriza, y aquí lo prioriza a nivel alto, medio o complementario. Me hace una valoración general. Entonces yo al final simplemente le digo, muchas gracias. Cuando la realice, subiré mi experiencia con la actividad. Aquí simplemente será un gusto. Me hace unas preguntas que podría usar para la retroalimentación que voy a subir en el documento, y que de pronto podría tomar fotografías de las cartografías, obviamente con la privacidad, para poder responder algunas preguntas metodológicas que tengo. Y me hace el cierre de la sesión. Así la tenemos como informada el aula, y que va a hacer que cada vez que yo suba información pues se pueda ir robusteciendo. Entonces esta es nuestra propuesta pedagógica. Agradecemos mucho la atención prestada. Muchas gracias.